Este es el módulo 8 del lenguaje de séptimo básico en la unidad 2.0 parecer, y hoy vamos a tratar el tema herramientas digitales y escritura creativa. El enunciado de indagación, recordemos, en el programa de años intermedios es conocer e identificar la estructura y elementos básicos de distintos géneros literarios puede desarrollar la creatividad y el gusto por la lectura. Además, modela e incide en su expresión personal y cultural. Recordemos que los personajes pueden ser de diversos tipos, ¿cierto? Los personajes pueden ser redondos, planos, protagonistas, antagonistas, etc. Ahí hay un video aclaratorio. Estuvimos la clase pasada viendo los estilos narrativos, ¿cierto? Vimos las tres formas que el narrador reproduce lo que piensan o dicen los personajes. El estilo directo, ¿cierto? El estilo indirecto y el indirecto libre. El estilo directo es aquel donde el narrador va a transcribir la conversación de los personajes escribiendo literalmente, palabra por palabra, lo que dicen, y con los verbos adecuados nos indica que quién habla en cada momento. Esto no se hace cuando resulta bien claro quién toma la palabra. Por ejemplo, se encontró con ella a la entrada del aula. ¿Has preparado el examen? No he tenido tiempo. ¿Qué vas a hacer entonces? Siempre me sonríe la suerte. Aquí hay claramente un ejemplo de estilo directo. Veamos otros ejemplos. El vendedor dijo: ese disco está rebajado. Ese disco está rebajado, dijo el vendedor. Ese disco, dijo el vendedor, está rebajado. Son tres formas de poner un diálogo, o mejor dicho, una dicción del personaje en palabras directas. Existen dos formas de representar los diálogos directos. La forma tradicional española, por ejemplo, explícamelo detalladamente. Guión, dijo el director, guión, punto. ¿Cómo conseguiste la llave? Y la forma tradicional de la literatura anglosajona que dice: explícamelo detalladamente, coma, dijo el director, coma, ¿cómo conseguiste la llave? La diferencia fundamental es que los diálogos se marcan con comillas y están en un caso separado en la forma española por guión, y en la forma anglosajona entre comas. Vamos a ver aquí una lista de verbos que pueden reemplazar al verbo decir, porque si estamos en un cuento, en una novela, no siempre podemos decir ella dijo, que dice, que dijo, que me dijo, que él dijo. Entonces es agotador si repetimos tantas veces la palabra decir. Aquí hay una pequeña lista de verbos que también señalan la acción de hablar: perorar, aclamar, aprobar, arengar, asentir, insultar, insistir, preguntar, apostillar, pormenorizar, testimoniar, chismorrear, discursear, puntualizar, declamar, pedir, platicar, vocear, chillar, informar, recitar, rebatir, tatarear, susurrar, dialogar, transmitir, distinguir, alegar, vitorear, precisar, declarar, charlar, proclamar, arguir, alabar, decir, entonar, elogiar. Como ven, hay muchos verbos. Son aproximadamente 100 verbos que aluden a la acción de decir algo. El estilo indirecto se puede representar de dos maneras, y ahí es donde radica la mayor confusión. Está el estilo indirecto estándar o estilo indirecto a secas, que aparece como la traslación, es decir, cuando nosotros reemplazamos una proposición hecha mediante una oración subordinada, y tiene la identificación de la palabra que.
Juan dijo que firmaría el contrato al día siguiente. Aquí lo que importa es el anuncio de Juan. ¿Cómo no lo podríamos transformar esto en estilo directo? Juan dijo, firmaré el contrato mañana. Por ejemplo, en estilo indirecto libre, esta variante es del indirecto, pero es mucho más disimulada, porque el relato del narrador, generalmente que se refiere al pasado y en tercera persona, se entremezclan con expresiones del personaje y se utilizan referencias al tiempo propios del personaje, no del narrador. Desde un aquí y ahora, en esa especie de conciencia del personaje, pero en la voz del narrador. Y por lo tanto, en el tiempo pasado de la narración, se caracteriza también por la ausencia del verbo declarativo. ¿Cuáles fueron los verbos declarativos? Lo acabamos de ver en las diapositivas anteriores, ¿ya? Les dije que habían más de 100 verbos declarativos. Por ejemplo, abrió la puerta y lo vio. Sí, allí estaba esperándola. Este es un caso de estilo indirecto libre, claramente, en el cual se representa verbalmente la percepción visual del personaje que entra. Otro ejemplo. Mañana era Navidad. ¿Vendría papá a traerle regalos? El adverbio mañana, que indica futuro, se origina en el personaje, pero el pasado está en el narrador. La expresión papá pertenece también al personaje. Entonces se dan cuenta, aquí no hay un verbo declarativo, como decir, murmurar, susurrar, sino que se entremezcla con un tiempo pasado y en tercera persona. Este último enunciado de mañana era Navidad, ¿vendría papá a traerle regalos? Lo podemos poner en estilo indirecto. Pensaba que al día siguiente era Navidad y se preguntaba si su padre iría a llevarle regalos. ¿Se dan cuenta cómo se transforma? Ojalá que les haya quedado más claro con estos ejemplos. Bien, ahora vamos a hablar del módulo de la clase que corresponde, el módulo 8, en cuanto a un recorrido por las habilidades del siglo XXI. Según el Ministerio de Educación, su desarrollo, las habilidades del siglo XXI, es necesario para que los jóvenes sean ciudadanos íntegros de la sociedad del conocimiento, la sociedad actual. Y esto se aprende en forma práctica y sostenida en el tiempo, y una vez que te vuelvas competente, es como andar en bicicleta, esto nunca más se olvida. ¿Para qué estas habilidades digitales del siglo XXI? Porque nos sirven para trabajar. Y aunque ustedes no estén trabajando en este minuto, se supone que el colegio, la escuela, la educación es una especie de ensayo para la vida del futuro. Y en este sentido es importante que tengamos alfabetización digital. Y eso no solamente implica saber jugar en línea o Fortnite o lo que sea, sino que utilizar distintas plataformas con el objetivo de mostrar un manejo en las herramientas para las habilidades del siglo XXI. Esto nos va a permitir desarrollar maneras de pensar, desarrollar la creatividad, porque a través de estas distintas plataformas, aunque tienen un formato, yo tengo toda la capacidad de hacer algo original, una solución original a una idea o un problema que se suscite en la actualidad. Y también me va a permitir desarrollar el pensamiento crítico. Saber cuando yo sé algo, yo lo puedo criticar. Si no sé nada, me pueden engañar fácilmente, pero ustedes deberían tener las mayores herramientas posibles para que nadie les venga a decir cómo pensar. Y también nos va a plantear maneras de trabajar, porque las habilidades del siglo XXI implican pedalear en equipo, y eso es mucho más divertido que hacerlo solo. Para jugar en línea, por ejemplo, necesitas a otras personas. Esto es lo mismo, trabajar
desarrollando estas habilidades y estas herramientas, permite asociarse con otro y pulir. No solamente cooperar, sino colaborar. No significa dividirse el trabajo, tú haces la introducción, yo hago el desarrollo y el otro va a hacer la conclusión, y sin comunicarnos vamos a juntar las tres partes y vamos a entregar el trabajo. Eso sería cooperar. Pero colaborar significa que yo puedo hacer la introducción, pero se las muestro a las otras dos personas para que me corrijan y me ayuden. Entonces, decía yo, la colaboración. Permitir trabajar una tarea o resolver un problema en equipo, involucrándonos en un objetivo en común. Esto también nos va a ayudar a desarrollar la comunicación, que sin duda en el mundo del siglo XX era difícil comunicarse, y ahora en el tema digital también tenemos ahí un desafío que lograr sortear. Todos estos van a ser habilidades para vivir, porque obviamente si ya estamos listos para andar en grupo, las habilidades para vivir son las que le van a permitir a ustedes desarrollarse y situarse en un contexto actual y vivir como un ciudadano del siglo XXI. Bien, en lo concreto, en la escritura creativa, hay dos herramientas muy básicas en este sentido. Está el Word de Office y el Google Doc. Vamos a hablar un poquito, aunque algunos de ustedes pueden saberlo, pero recordemos que Word pertenece a Office y se paga. Es una licencia que se paga. Ahora se utiliza mucho una licencia que dura un año, que es más barata, pero si tú compras el software, puede llegar a costar alrededor de los $100, algo así. Y Google, Gmail y todas sus plataformas, Google es un gigante en este minuto del Internet, presenta una plataforma muy similar a Word que se llama Google Doc y que es gratuita. El único problema, vamos a mencionarlo, es que hay que tener internet porque funciona online. Sin embargo, ya en este minuto, que estamos hablando de junio del 2020, Google plantea también tener todas las herramientas de Google en el escritorio del computador. Así que se puede trabajar también offline, fuera de línea, sin internet. Desde mi punto de vista, el que fomenta más la colaboración es Google Doc. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Porque yo puedo hacer un documento que dice la profesora María Elena, envía este documento y lo puedo compartir con personas específicas para que trabajen en un determinado objetivo y colaboren entre todos. Y ahí después yo puedo revisar quién ha cooperado o no en determinada tarea y cuánto lo ha hecho. Incluso sale, ahí se puede ver la hora en que se modificaron los documentos. Bueno, en relación a la escritura creativa, sabemos que hay distintas herramientas, pero ustedes conocerán Wattpad, el sitio que fue hábilmente fundado por unas personas que decían, bueno, no puede ser que solamente las editoriales grandes tengan el privilegio de editar o de decir este libro se publica y este no. Entonces ellos, para armar una colaboración de escritores y de lectores también, armaron Wattpad, que si ustedes no lo conocen, lo pueden mirar en internet. Ahí pueden encontrar temas y escritores totalmente de acuerdo a su perfil. Bueno, y esta otra aplicación, WriteMeter,
Funciona en los celulares y se refiere más bien a una aplicación que te ayuda a tener un timing, un tiempo para escribir. Si tú quieres obligarte de alguna forma y desafiarte a escribir, tú puedes utilizar esta herramienta. Está también Evernote, que también tiene todas estas herramientas tienen versiones gratuitas y versiones pagadas. Evidentemente, uno debería empezar con las opciones gratuitas, que tienen menos regalías, menos estándares o menos menú, pero igual al principio, cuando tú estás tratando de manejar una herramienta o una plataforma, tienes que empezar a utilizar la versión gratuita. Evernote, ¿cierto? Es una especie de sticker o de nota de color o de la que tú puedas etiquetar, y ahí tú en una libretita virtual, por supuesto, vas poniendo categorías de acuerdo a tu vida, tus intereses, recordatorios, metas que cumplir, y te sirve para ordenarte. Vamos a la escritura creativa. La escritura creativa, ¿para qué sirve? ¿A quién va dirigido? ¿Cómo se trabaja? Bueno, la escritura creativa nos puede servir en muchos sentidos. Definámosla. Si vamos a Google podemos encontrar muchas definiciones de escritura creativa, pero está evidentemente asociada al pensamiento creativo. Es una actividad donde una persona se libera expresándose a través de la escritura y la literatura. Nos hace más humanos. Volamos a través de la imaginación. Pero ¿para qué sirve? ¿Solamente para las personas que quieren ser escritores? No. Promueve también la lectura, mejora la comunicación oral y escrita. Mejora la atención, la memoria, la comprensión, la concentración y el trabajo en equipo. Desarrolla evidentemente la creatividad y la imaginación, y todavía más mejora la capacidad crítica y nuestro humor. ¿A qué quieres dedicarse a escribir? Escritores que buscan mejorarse. La respuesta es sencilla. A todo el mundo, los adultos, adolescentes, niños, a todos les gusta expresarse. ¿A quién no? Y a las personas que a lo mejor somos más introvertidas también nos gusta expresarnos a través de la escritura creativa. Esto es, por supuesto, 20% inspiración y 80% práctica. El motor de la literatura o de la escritura creativa son las ganas de escribir, que dan alas. Los límites se van a convertir en oportunidades, tanto en el ambiente laboral, social, etc. La escritura creativa va con la libertad de expresión. Imagínese escribiendo un cuentito, una novela. Imagínense emocionar con tus palabras. Y en este sentido, todos podemos ser originales. Todos podemos hacer escritura creativa. Antes de pasar a este otro video, vamos a empezar a fomentar el uso de el correo institucional, ya para la escritura creativa, ya a utilizar más todo lo que implica escribir online. Ahora, también en este ambiente digital en el que nos estamos desarrollando, niños, es importante que volvamos a recordar el tema de la etiqueta. Ustedes en cada clase de virtual que ustedes tienen, deben entrar con la cámara encendida y con el nombre real. Ahí en Zoom existe la posibilidad de renombrarse, así que si tú te metes en un iPad
que es de tu hermano, de tu padre o de tu madre, puedes renombrarte y después obviamente eso se borra y se vuelve a meter otra persona y tú puedes volver a renombrarte. Es importante que ustedes prendan la cámara y se pongan su verdadero nombre para el tema de la seguridad. Y como estamos hablando de escritura, que tiene que ver con la comunicación y con las habilidades digitales, también mencionemos que en Zoom tenemos que tener cuidado con el manejo de la cámara, con nuestro fondo virtual, con lo que queremos comunicar y que no les vayan a suceder algunas de estas malas anécdotas de la gente. Ya, las peores cosas que han sucedido durante las videoconferencias en la época de cuarentena. Por ejemplo, una madre que le aparece su hija, a la profesora que se le cae el pizarrón. O este incidente muy famoso de la persona que fue al baño y no quería perderse la conferencia y fue al baño y se le olvidó apagar la cámara. Y todo el mundo la vio. Qué terrible. Entonces todo esto son acciones de comunicación. Tenemos que tener cuidado en ese sentido. O este otro periodista de ESPN que su cámara se cayó y aparentemente estaba en ropa interior. Ya tenía solamente puesto la ropa desde la cintura hacia arriba. Ya. O también ese profesor que se cae en su fondo virtual, que era los rascacielos de Nueva York. El esposo que se apareció ahí en plena conferencia. Entonces uno tiene que a veces, y en lo posible, ir a un lugar donde uno tenga cierta privacidad o por último poner un aviso afuera, estoy en una videoconferencia. Así distintas cosas han pasado, que no nos pase a nosotros. Nadie está libre, pero procuremos tomar la mayor cantidad de resguardo. Todo es comunicación, jóvenes, todo. Y aquí hay un ejemplo triste de un profesor que estaba dando una clase y ahí a alguien se le olvidó apagar el micrófono y salió que la clase era pésima. Qué triste para el profesor. ¿Cierto? A nadie le gustaría que le pasara eso. Pero bueno, es la vida, ¿cierto? Bueno, entonces les recuerdo que ojalá utilicen el @abs.school, que lo retomen y lo vamos a tomar como un correo de trabajo. Todos podemos tener un correo personal para los amigos, los familiares, a lo mejor para trámites. Y también tenemos nuestro correo de trabajo. Yo tengo el @abs.school y en ese correo única y exclusivamente me dedico a recibir sus trabajos, las dudas de sus padres, las interacciones con los colegas. Bueno, y esto de usar el correo del colegio es fomentar las habilidades del siglo XXI que ya vimos anteriormente. Es meterse en una red colaborativa. Es utilizar una herramienta en el mundo de la incertidumbre, un mundo en que ustedes tienen que lograr la adaptación, un mundo de la incertidumbre, un mundo que no se sabe lo que va a pasar mañana. No hay ninguna certeza de casi nada. No sabemos cuándo vamos a volver a la sala de clase, no sabemos nada. Entonces, por lo tanto, debemos fomentar aquí el equilibrio del perfil IB y fundamentalmente la adaptación. Por último, vamos a terminar hablando de las redes sociales más utilizadas. ¿Cuáles serán las más utilizadas por el mundo, las más utilizadas por ustedes tal vez? Aquí empezamos con una presentación que dice que YouTube es la más usada, después vendría WhatsApp, Messenger, Weixin, WebChat,
que ahí aparentemente es una especie de WhatsApp, pero en China, Instagram, TikTok. Y vamos a terminar aquí adelantando este video y mostrando que miren exponencialmente cuántos videos hay en YouTube, cuánto hay en WhatsApp, Instagram, TikTok, el Messenger de Facebook. Pero el Facebook en sí ya casi nadie lo usa, ¿cierto? Ya está quedando totalmente fuera. Bueno, y eso ha sido toda la clase por hoy.